Aristóteles, Metafísica. Libro 2, capítulo 1. La investigación de la verdad resulta por un lado difícil, por otro fácil. Prueba de ello es que nadie es capaz de alcanzarla adecuadamente, pero tampoco de errarla por completo. Así pues, todo filósofo dice algo de la naturaleza. Estas aportaciones individuales contribuyen poco o nada a la verdad, pero la suma de todas ellas resulta de gran valor. Por lo tanto, parece que con la verdad ocurre como cuando usamos el proverbio: ¿quién fallaría una puerta? Vista así, la investigación puede parecer fácil, pero la dificultad se revela al comprender que tenemos un resultado general, pero no el punto específico que buscábamos. Quizás, teniendo en cuenta que hay dos tipos de dificultad, la causa de la dificultad que ahora nos ocupa no se halla en los hechos, sino en nosotros mismos. Pues lo mismo que le sucede a los ojos de los murciélagos con la luz del día, le ocurre también a la inteligencia de nuestra alma con aquello que por naturaleza es lo más evidente de todo. Por otra parte, es justo que estemos agradecidos no solo a aquellos cuyas opiniones podemos compartir, sino también a esos pensadores que expresaron cosas más simples, pues ellos también han contribuido en algo, nos han hecho avanzar. Pues si Timoteo no hubiese existido, hoy nos faltaría una gran cantidad de poesía lírica. Pero no es menos cierto que sin Phrynis no habría habido Timoteo. Estamos ante el mismo caso cuando se trata de los filósofos que se han pronunciado acerca de la verdad. De algunos hemos recibido ciertas doctrinas, pero son los otros la causa de que ellos aparecieran. Es acertado llamar a la filosofía la ciencia de la verdad. Ciertamente, el fin de la teoría es la verdad, y el de la práctica, la acción. Los hombres de práctica, incluso cuando examinan cómo es una cosa, no consideran lo eterno de su naturaleza, sino lo relativo a un uso o a una circunstancia determinada. Pero por un lado, no conocemos la verdad si no conocemos la causa, y por otro, toda cosa en la que se da una cualidad en grado sumo es también aquello en virtud de lo cual dicha cualidad se da unívocamente en las demás cosas. Por ejemplo, el fuego es lo caliente en grado sumo, pues él es también la causa del calor en las demás cosas. Así pues, la causa de la verdad en los seres derivados será la verdad en grado sumo. Por este motivo, los principios de las realidades eternas son necesariamente los eternamente más verdaderos, pero no son verdaderos de manera circunstancial ni hay una causa para su existencia, sino que, por el contrario, son ellos la causa de las demás cosas. Por lo tanto, toda cosa tiene ser en la misma medida en la que tiene verdad. Capítulo 2. Es evidente que existe un primer principio, y que las causas de los seres no son infinitas, ni forman una cadena vertical infinita, ni presentan tipos infinitos. Pues por lo que se refiere a la causa material, es imposible que una cosa proceda de otra y así sucesivamente hasta el infinito. Por ejemplo, que la carne proceda de la tierra del aire, el aire del fuego, y que no se detenga el proceso, y lo mismo ocurre con el origen del principio del movimiento. Por ejemplo, que el hombre sea puesto en movimiento por el aire por el sol por el odio, y que no haya un límite. Tampoco podemos extendernos hasta el infinito con la causa final, y decir, por ejemplo, que el paseo es para la salud, esta para la felicidad para otra cosa, y así siempre una cosa para otra. Y lo mismo sucede con la causa formal. Efectivamente, en los casos intermedios que se hallan precedidos de un término y seguidos de otro, el término anterior es necesariamente la causa de los posteriores. Pues si tuviéramos que elegir entre tres términos, uno que fuera la causa, diríamos que es el primero sin duda, no el último, porque el término final no es causa de nada, pero tampoco es el intermedio, porque este es causa de un solo término. Y en este sentido, tampoco cambia nada que haya uno o varios intermedios o que sean infinitos o finitos. Pero los términos de las cadenas infinitas de este tipo
y en general de lo infinito son igualmente intermedios todos hasta el término presente, de manera que, si no hay un primer término, no hay tampoco causa alguna. Tampoco es posible descender hasta el infinito comenzando por el extremo superior, de forma que del fuego procede el agua, de esta la tierra, y que así se generen siempre un nuevo género de cosa. En efecto, decir que una cosa procede de otra tiene dos sentidos diferentes, aparte, claro está, del sentido de posterioridad, cuando decimos, por ejemplo, que tras los juegos ítmicos vienen los olímpicos. A. El que se da en el hombre adulto procede del niño, que indica un cambio. B. El que se da en el aire procede del agua. Cuando decimos que el adulto procede del niño, entendemos que lo generado procede de lo que está generándose, y lo completo de lo que está completándose. Y siempre hay una realidad intermedia, de la misma manera que entre el ser y el no ser hay generación. Así también, lo está generándose se halla entre lo que es y lo que no es. Un estudiante está generando un sabio, y a esto es a lo que nos referimos cuando decimos que un sabio procede de un estudiante. Sin embargo, el agua procede del aire implica la destrucción de este último. En el primer sentido, el cambio es irreversible. El niño no puede proceder del adulto, pues no procede de la generación lo que está generándose, sino lo que existe después de la generación. Así, el día procede del alba, porque existe después del alba, y el alba no puede proceder del día. Por el contrario, en el segundo sentido, hay reversibilidad. Pero en cualquiera de los dos términos es imposible proseguir hasta el infinito. En el primero, los términos son intermedios, y por lo tanto han de tener un límite. Y en el segundo, los términos se transforman sucesivamente el uno en el otro, pues la destrucción del uno implica la generación del otro. Asimismo, es imposible que el primer término, siendo eterno, se destruya, puesto que la generación en sentido ascendente no es infinita. Necesariamente no será eterno el primer término a partir de cuya destrucción se genere algo. Además, la causa final es un fin, y tal cosa no es en vista de otras, sino que otras cosas son en vista de ella. Por lo tanto, si existe un último término de este tipo, el proceso no será infinito, y si no existe, no habrá causa final. Pero los que postulan un proceso infinito no se dan cuenta de que eliminan la naturaleza del bien, y desde luego también emprendería acción alguna si no fuera con la intención de llegar a un término. Tampoco habría inteligencia en los seres, ya que el hombre, o al menos el hombre inteligente, actúa siempre en vista de alguna cosa, y esta cosa es un límite, pues el fin es un límite. Es igualmente imposible remitir la causa formal a otra definición de enunciado más extenso, pues siempre la definición anterior es más propiamente definición que la posterior, y donde no hay un término primero, tampoco hay un último término. Además, los que así opinan destruyen el conocimiento científico, pues éste no es posible de llegar a los elementos indivisibles de la definición. El conocimiento en general desaparece también, pues ¿cómo es posible concebir las cosas infinitas en acto? Ciertamente no ocurre aquí como en el caso de la línea, que es infinitamente indivisible, pero que no puede ser entendida sin interrumpir la división. Por eso, el que lleve el proceso hasta el infinito no podrá contar las partes. La materia, por el contrario, ha de concebirse necesariamente dentro de algo en movimiento. En fin, nada infinito puede existir, o si existe, la infinitud no es infinita. Y de todas maneras, aunque el número de los tipos de las causas fuera infinito, tampoco sería posible el conocimiento, ya que pensamos que sabemos cuando hemos descubierto las causas, pero lo infinito por adición no puede ser recorrido en un tiempo finito. Capítulo 3. Los resultados de las lecciones dependen de las costumbres del auditorio. Preferimos, en efecto, que se utilice un lenguaje al que estemos habituados, pues cuando no es así, las cosas no nos parecen las mismas, y la falta de costumbre las hace menos comprensibles y más extrañas. Lo acostumbrado es lo inteligible.
La importancia de la fuerza de la costumbre queda bien reflejada en las leyes, en las cuales la costumbre hace que lo fabuloso y lo infantil tengan más peso que el conocimiento acerca de ellas. Así, algunos no escuchan a un orador si éste no emplea un lenguaje matemático. Otros solo lo hacen si da ejemplos. Otros esperan que se cite el testimonio de un poeta. Hay también algunos que quieren todo explicado con precisión, mientras que a otros la precisión les molesta. Bien porque no son capaces de seguir los razonamientos, o bien por temor a caer en minucias. Algo de minucia tiene ciertamente la precisión, y por eso hay gente que piensa que, como en el comercio, también en la discusión filosófica, la precisión es mezquina. Por lo tanto, es necesario haber aprendido previamente cómo demostrar cada argumento, pues no tiene sentido buscar al mismo tiempo la ciencia y el método de la ciencia. Además, ninguna de las dos cosas es fácil de conseguir. La exactitud matemática no ha de ser exigida en todos los casos, sino solo en aquellos que no traten de lo material. Por eso, este método no puede aplicarse a la física, puesto que, verosímilmente, la naturaleza entera contiene materia. De ahí que debamos examinar primero qué es la naturaleza, pues así descubriremos también de qué se trata la física, y si la investigación de las causas y los principios concierne a una ciencia o a varias.